Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos mediodías y buenos días a todos los que os estáis conectando desde España, desde Latinoamérica y desde otras partes del globo. Mi nombre es Carlos Javier Pamplega, soy de formación arquitecto, soy Project Management Profesional por el PMI y soy tutor y profesor del máster en Dirección y Gestión de Proyectos de CUP, del Centro de Estudios Europeo de Posgrado. La conferencia de esta tarde lleva el título Principios fundamentales en la gestión de interesados en los proyectos. La gestión de interesados es una de las áreas que imparto yo en este máster. Y es una de las áreas que más desarrollo está teniendo principalmente en los últimos años, por parte de PMI, por parte de todas las organizaciones y todas las entidades y profesionales que nos dedicamos a la dirección de proyectos. Por ser esta una de las áreas, uno de los conocimientos, de los skills, habilidades que quizás que más debemos desarrollar, ¿no? Como directores de proyectos y donde menos información y menos formación se ha desarrollado hasta ahora, hasta los últimos años. El, este era un área que no estaba recogido en el Project Management Book of Knowledge, en el PM Book de PMI, hasta la versión anterior, hasta la versión quinta, y eso se vio ya como hace unos años como una auténtica revelación, algo que marcaba un hito y algo que se venía demandando por parte de los profesionales, el hecho de que se estudiase y se reconociese como un área principal, igual que puede ser el área de gestión del alcance, los tiempos y los costos de los proyectos, también como un área principal el área de gestión de interesados. ¿Vale? Este es un área que influye en el éxito de los proyectos, ¿no? El estudio por todos conocidos del grupo de Standish Group, el estudio Chaos, que se viene haciendo desde el año 2008, creo, hasta recientemente, marca pues una tendencia que varía con los años, varían también los criterios de éxito de los proyectos, pero nos pone de manifiesto la necesidad o la evidencia de que la mayoría de los proyectos fallan de alguna manera, ¿no? Y esto es así por diversos motivos, ¿no? Y de ese 32% de proyectos que podemos considerar exitosos, la cifra que más llama la atención es que solamente el 17% cubre las expectativas de los interesados, ¿no? Que sería la parte que nos interesa para la sesión de hoy. Es un porcentaje muy reducido si tenemos en cuenta que al final hacemos proyectos para impactar en el beneficio tanto de las empresas como de las personas que están involucradas en los proyectos. Que solamente consideremos que un 17% de los proyectos satisfacen esas expectativas de los interesados, pues es algo realmente alarmante, ¿no? ¿Por qué fallan los proyectos según el estudio de Standish Group? Pues en un 48%, es decir, casi la mitad de los proyectos, los problemas están relacionados con fallos de comunicación y conflictos que se dan entre las partes interesadas, ¿no? Que sería la parte fundamental de la sesión de hoy. Otro 31% tiene que ver también con que no se están aplicando procesos estándares, buenas prácticas, procesos reconocidos internacionalmente y los procedimientos establecidos en la gestión de proyectos se pueden mejorar de alguna manera. Eso en un 31% de los proyectos. Y en un 21% de los proyectos por problemas relacionados con la gestión del alcance y la gestión de la estrategia de los proyectos. Es decir, que tenemos
problemas relacionados con un inadecuado manejo de las relaciones interpersonales entre las personas, los distintos involucrados del proyecto, y las deficiencias en la identificación y la aplicación de estrategias de comunicación entre estas partes interesadas para gestionar las expectativas, el alcance, la estrategia que tenemos que aplicar en los proyectos, etcétera, ¿no? Sería algo que relaciona casi todos los puntos fundamentales, ¿no? Las fallas que identificamos en los proyectos. Y esto lo podemos, pueden variar los porcentajes, pero lo podemos ver identificado en la mayoría de los proyectos que vemos como fracaso, ¿no? Como que han fracasado. La teoría, si vemos la teoría, si leemos el Penbook y otros libros de la bibliografía, en la documentación os he dejado una extensa bibliografía sobre Stakeholder Management. Vemos dos ideas principales, ¿no?, relacionadas con la gestión de interesados. Primero, que el éxito de los proyectos, lo que comentábamos antes, está relacionado con generar valor, ¿no? Esto es lo que decíamos antes de definir el alcance y la estrategia de las empresas, el valor que generan los proyectos para las empresas tiene que estar alineado con esa estrategia de la empresa. Un proyecto que no genera valor, que no está alineado con la estrategia de la empresa, con las necesidades de los interesados, pues evidentemente sería un proyecto fracasado. Y por otra parte, el valor y el beneficio de un proyecto depende de las expectativas de sus interesados. Por una parte, los interesados internos, la propia organización, interesados externos, los proveedores, los clientes, los usuarios finales. Son estas dos ideas que, uniendo estas dos ideas, podríamos definir como la gestión de interesados como aquel área de conocimiento que depende, el éxito del proyecto depende o está relacionado con gestionar y conseguir las expectativas de los interesados. Bien, esto sería la teoría y es algo que todos entendemos, y las herramientas y el conocimiento sobre gestión de interesados no es algo excesivamente complejo, entiendo yo, a mi parecer, pero esto es la teoría que, llevado a la práctica, nos encontramos realmente una serie de problemas, ¿no? De ahí que ciertos estudiosos, expertos en management, en gestión, como por ejemplo Max Clarkson, que era un profesor de la Universidad de Toronto, que durante unos años realizó unas conferencias relacionadas con la gestión de interesados, principalmente relacionado con áreas de negocio, para managers, directores funcionales, gerentes de negocio, etcétera, ¿no? Pero de estas conferencias se extrajo estos 7 principios fundamentales sobre la gestión de stakeholders, que es un documento bastante influyente en toda la redacción de gestión de interesados, de stakeholder management, que se ha ido redactando en los siguientes años, ¿no? En los últimos años. La idea principal de Clarkson, y que se resume en estos 7 principios fundamentales que ahora veremos descritos, es que en los negocios, para que una corporación continúe creciendo de una forma sostenible, debe aprender a equilibrar sus propios intereses, los propios intereses de negocio de la empresa, con los intereses, con las expectativas de los grupos de interés, con los interesados. Y al hacer esto, además, satisface las propias necesidades de la sociedad. Es decir, que esto es algo que venimos, las escuelas de negocio, en el mundo del management, lo vemos reconocido en la responsabilidad social corporativa, ¿no?, como algo influyente y algo que cala dentro de todas las organizaciones, pero esto es algo que en el año 93 lo recogió este autor, Max Clarkson, junto con otros profesores de la Universidad de Toronto, en un artículo que está en la bibliografía, que se titula Los 7 principios fundamentales de gestión de interesados. Estos 7 principios serían, por una parte, identificar a todos los interesados, hacer una lista extensa de todos los interesados de la empresa, o en este caso de los proyectos,
Comunicarnos con asertividad con todos estos interesados, la gestión de las comunicaciones, y esto tiene mucho que ver luego con la planificación, con el plan de gestión de comunicaciones. Ajustar el discurso a las necesidades de cada interesado. Tratar a todos los interesados de una manera justa, de una manera correcta, de una manera apropiada al riesgo que atañe y al beneficio, las expectativas que depositan en el proyecto. Establecer una estrategia de gestión de interesados, ¿no? Una estrategia de alianzas que promuevan el engagement, el involucramiento de estos interesados en el proyecto. Comunicar también la parte de los riesgos, ¿no? Los riesgos, y involucrar también a los interesados en la gestión de riesgos del proyecto. Eso es algo que influye tanto en el área de riesgos como en el área de gestión de las expectativas de los interesados, porque no podemos pedir que un interesado se involucre en un proyecto si no le aportamos toda la información, y toda la información de los riesgos también es clave para él, ¿no? Y equilibrar los intereses o los intereses de nuestros propios intereses como project managers, los propios intereses de la organización con los intereses de estos interesados externos. Bien, entonces, si bien estos principios o el artículo estaba escrito por parte de Clarkson desde una perspectiva general de empresa, de negocio, de managers, como directores de proyectos vemos que estos 7 principios fundamentales están recogidos de alguna manera en el PM Book, y están recogidos en la bibliografía que se trata sobre Stakeholder Management, y es algo que deberíamos tener en cuenta a la hora de gestionar los interesados de nuestros proyectos, ¿no? Como Project Managers o como oficina de gestión de proyectos en una organización, etcétera. Bien, el primer principio fundamental lo habíamos visto, identificar a todos los interesados, ¿no? Y en esto, que parece una cosa obvia y es casi una de las principales tareas, uno de los principales procesos que realizamos al iniciar un proyecto, quizás sea una de las cosas que hacemos más a la ligera, o hay menos información, incluso menos herramientas para hacer este proceso, ¿verdad? Para seguir este principio, ¿no? Decía Clarkson en su artículo que los gerentes deben reconocer y monitorear todas las inquietudes de los stakeholders legítimos, y deben considerar de forma apropiada sus intereses durante la ejecución y la toma de decisiones. ¿Vale? Este es un proceso que en la gestión de proyectos hacemos al inicio del proyecto y luego durante la planificación, y como decíamos, normalmente lo hacemos de una forma superficial por medio de las más de las veces como un brainstorming, ¿no? Y aquí pongo en la bibliografía este libro bastante práctico y muy útil de Mario Enrique Trentin, Managing Stakeholders as Clients, gestionando los interesados, los proyectos como clientes, donde establece una forma más exhaustiva, ¿no? para redactar una lista extensa, ¿no? Extensiva, de todos los interesados y todas las expectativas que podemos generar en nuestro proyecto. Y Mario Enrique no se queda en un brainstorming o en otras herramientas que propone el PM Book, ese juicio de expertos, sino que nos propone una serie de pasos para hacer esta lista extensa, ¿no? de interesados en los proyectos. Utilizar matrices, una matriz de interesados, crear un registro. Y este registro, como pongo al final, en el último punto, no es algo que se hace el primer día y se deja ahí abandonado, sino que es algo que tenemos que actualizar constantemente. Es algo que la gestión de la identificación de los interesados es algo que puede ocurrir o que debemos hacer durante todo el ciclo de vida del proyecto, y durante la ejecución pueden aparecer interesados nuevos que deberemos actualizar, deberemos registrar
la matriz de interesados, ¿no? En el registro de interesados. Una forma también muy práctica de identificar a todos los interesados es analizar el alcance o incluso analizar la estructura de la organización. Al final, la mayoría de los interesados, internos en este caso, van a aparecer estudiando las relaciones que establece nuestro proyecto, que establecemos nosotros como equipo de proyecto con el resto de la organización, con el resto de los departamentos, con los usuarios o con los clientes internos en el caso de ser un proyecto interno, ¿verdad? Las lecciones aprendidas y en el caso de tener documentos de proyectos anteriores es una de las herramientas más útiles a la hora de identificar también interesados que de alguna manera no aparecen en un primer brainstorming o en un primer análisis no superficial. Y como decía, aparte del juicio de expertos, del brainstorming, el objetivo es mantener un registro y una matriz de interesados para luego analizar todos estos stakeholders y mantener estos documentos vivos, ¿no? Actualizarlos, mantener los documentos vivos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Estos procesos está muy bien documentado por parte de Mario Enrique en su libro, editado por PMI, y la verdad que, bueno, merece la pena, ¿no? Echarle un vistazo en este proceso que es clave, ¿no? Una de las maneras, por ejemplo, que no viene documentada en los procesos habituales o en las herramientas habituales del PMBOK es hacer un escaneo de la organización en distintas direcciones, ¿no? Podemos hacer un escaneo, hacer un estudio vertical de la organización, ¿no? Eso es interesante, por ejemplo, para documentar el poder de los distintos interesados desde las partes de managers, ¿no? Desde las partes directivas de la organización hasta los usuarios finales, ¿no? Como decía antes, en el caso de ser un proyecto con clientes internos, perdón. Pero además, dentro de cada estrato horizontal de la organización podemos hacer un escaneo horizontal porque por distintos departamentos no vamos a tener la misma necesidad de comunicación con los stakeholders, con interesados de un departamento clave para nuestro proyecto que con otro departamento, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, hacer ese cruce de escaneo vertical de arriba abajo con un escaneo horizontal por departamentos, en distintos departamentos para ver la diferencia y para ver distintos matices, y luego nos será útil también para diferenciar distintas estrategias para comunicar con unos interesados o con otros en función del análisis que hagamos de todos ellos, ¿verdad? Para documentar estos procesos traigo un ejemplo, un caso de estudio, un ejemplo real de un proyecto que, por ser muy sencillo, no es un proyecto complejo, era el proyecto de la rehabilitación de una iglesia pequeñita, de un pueblo de Burgos, al norte de España, y es un pueblo que está en el Camino de Santiago. Entonces, durante todo el año vienen peregrinos por el Camino de Santiago y atravesan este pueblo, como otros muchos, para llegar a Santiago de Compostela, y en uno de esos pueblos pues hay una iglesia que nos encargaron de realizar el proyecto de rehabilitación. Era una iglesia pequeña, era un pueblo pequeño, con pocos medios, con pocos medios económicos, poco presupuesto y un equipo de proyecto, por así decirlo, escaso. Teníamos pocos recursos y nos encargaron realizar la rehabilitación de la iglesia. Uno de los factores clave con los que teníamos que contar era con gestionar cómo íbamos a involucrar a todos los interesados para que nos apoyasen en el proyecto. Porque ya desde el principio íbamos a contar con que parte de los recursos que iban a participar en las obras luego posteriores de rehabilitación
iban a ser los propios vecinos del pueblo. Parte del presupuesto, o la mayor parte del presupuesto, iba a provenir de donantes del pueblo, donantes que iban a poner parte del presupuesto. Y por lo tanto, pese a ser un proyecto muy sencillo, es un ejemplo bonito y entiendo que de éxito, porque al final el proyecto, el resultado fue bastante exitoso, pero el éxito vino principalmente porque fuimos capaces de involucrar a personas ajenas al proyecto, involucrarlas para que pusieran su mano de obra, sus medios, medios económicos, para sacar adelante el proyecto. Sin el cual, sin el involucramiento, sin el engagement que conseguimos de todos estos interesados, hubiese sido imposible terminar las obras o incluso empezarlas. Con lo cual es un ejemplo bonito, popular, por así decirlo, en el que la gestión de interesados fue clave para sacarlo adelante, ¿verdad? Y en este proyecto pues hicimos una matriz de interesados, una de las herramientas que proponía antes, que propone tanto el PMBOK como antes en el libro que he comentado, y la matriz de interesados pues es algo conocido, ¿no? por todos, ¿no? Donde puedes estudiar el poder y la influencia que tiene sobre el proyecto, así como el interés que tienen los distintos interesados en que el proyecto salga adelante, ¿no? El poder que tienen, las fuentes de poder que tienen las personas, los distintos interesados sobre el proyecto vienen de distintos ámbitos, ¿no? Si estamos en una organización o si son interesados externos, el poder puede ser económico en este caso, o normativo o administrativo, ¿no? Como en el caso del arzobispado, que era el titular de la iglesia, el párroco, la propia administración o la diputación, que tenían que aprobar los proyectos. Y en este caso los voluntarios tenían un poder económico porque parte del proyecto dependía de las donaciones económicas, pero sobre todo lo que tenían era mucho interés, un apoyo enorme, ¿no? en que el proyecto saliese adelante. Mucho más importante incluso, que veis que las burbujas de los distintos interesados van en función tanto del poder como de la influencia, como del interés, como de la propia influencia que tiene sobre el proyecto. Y eso depende, pues, como decía, tanto de la influencia sobre los recursos, el poder en modificar o en cambiar el proyecto, o en hacer valer sus expectativas, o el propio apoyo que genera, que van a aportar en el proyecto, ¿no? Parte del valor que se ve reflejado en estas burbujas, o para localizar o identificar a los interesados dentro de esta matriz, nosotros utilizamos el valor tanto el nivel de soporte, del aporte, del soporte al proyecto, ¿no? Como la flexibilidad que tienen al cambio. En este caso igual no era tan importante, pero imaginaros, por ejemplo, un proyecto dentro de una organización que supone un cambio dentro de la organización, por ejemplo, implantar una PMO. El nivel de apoyo, el nivel de importancia que van a tener los distintos interesados va a depender mucho de la flexibilidad que van a tener todos estos interesados internos dentro de la organización para cambiar y adoptar los procesos de la nueva PMO, ¿no? Que en este caso sería ese el proyecto. Con lo cual, en esta matriz no solamente identificamos o no solamente valoramos el poder o el interés del proyecto, sino que identificamos más valores que entiendo que pueden enriquecer la matriz. El segundo principio fundamental, según Clarkson, era la comunicación asertiva y una comunicación franca con todos los interesados, ¿vale? Y esta comunicación, además, como ponía en este tuit estos últimos días,
esta comunicación debe ser lo más temprana posible. O sea, debemos comunicarnos con los interesados en las fases tempranas al proyecto, ¿no? Y de una forma asertiva y que genere engagement y que genere involucramiento. Para eso lo primero que tenemos que hacer es primero conocer la organización en la que vamos a realizar el proyecto. ¿Vale? Tenemos que ser capaces de conocer qué canales hay que utilizar, a través de qué canales vamos a poder comunicarnos, qué canales utilizan los distintos interesados y en función de esa información utilizar unos creadores de información o utilizar una tecnología o utilizar simplemente el boca a boca o la relación interpersonal, ¿no? La relación entre personas. Es importante monitorizar que esta comunicación sirva para monitorizar el compromiso y de alguna manera recibir el feedback de que estemos utilizando, de que los canales que estemos utilizando lleguen a las personas, lleguen a las personas involucradas, lleguen a todos los stakeholders. Esto es complicado porque cada interesado no es lo mismo comunicarnos con interesados internos a la organización, con los que nos podemos comunicar a través de herramientas tecnológicas, herramientas de gestión de proyectos y portafolios o Project Management 2.0 o herramientas de gestión, herramientas virtuales de gestión de proyectos de forma virtual. No, sobre este tema os dejo dos libros bastante interesantes sobre este tema. Uno de Penny Pullman sobre Virtual Leadership, que describe herramientas para gestionar el liderazgo y gestionar la comunicación con equipos deslocalizados y herramientas colaborativas, herramientas de gestión de proyectos colaborativas, principalmente en la nube, de Elizabeth Harring, que también es una especialista en este tema. Tanto si son herramientas que dependen de la tecnología como radiadores de información, tipo tableros Kanban, que podemos colgar en las paredes de la oficina. En cualquier caso, son herramientas válidas para llegar a para comunicar la información que queremos hacer llegar a los interesados. ¿Vale? Ponía esta foto de Jacques Tati, de una película de Jacques Tati, donde aparece un radiador de información. Entiendo que un radiador de información bastante antiguo, ¿no? Bastante poco actual, pero que me parece, lo pongo de ejemplo porque nosotros siempre decimos, bueno, si vamos a hacer una oficina de gestión de proyectos y lo que queremos es comunicar todo lo que hacemos con nuestros proyectos y comunicar que esta información, la información de los proyectos, la información que ponemos en los paneles llegue a toda la organización, cale, ¿no? Impregne. De alguna manera tenemos que ser capaces de romper las paredes, poner más paredes de cristal y que esos rodeadores de información los puedan ver, los puedan visualizar los miembros de la organización. Es un ejemplo sencillo, evidente, pero que muchas veces por evidente pasamos por alto, ¿no? Y al final la información puede llegar a través de un cartel como este que hicimos para el proyecto que os menciono antes de la rehabilitación de la iglesia o medios mucho más sencillos y menos tecnológicos, ¿verdad? El tercer principio sería ajustar el discurso, ajustar esta información a los distintos interesados, ¿vale? Como decía antes, no es lo mismo la información que va a necesitar los interesados internos a nuestra propia organización que aquella información que queremos transmitir a los interesados externos. Entonces tenemos que ajustar el discurso, tenemos que ajustar la información y crear en ese plan de comunicación qué nivel de información, qué nivel de información vamos a hacer llegar a cada interesado, ¿vale? Ponía además en este tweet algo que me parece obvio y a veces por gestionar muchos interesados o hacer una gestión superficial de los stakeholders
compartimos de una forma alegre información o compartimos en este caso encuestas, y no sé si se os ha dado a alguno de vosotros la sensación de que compartimos encuestas y no somos capaces de transmitir la sensación de que la información que queremos recoger con esas encuestas se va a tener en cuenta, ¿no? Al final los interesados o las personas que van a completar esas encuestas, o las personas, los interesados a los que preguntamos sobre los requisitos de los proyectos o cuáles son las expectativas que tienen del proyecto, más que hacer un discurso muy complejo, al final lo que quieren saber es sentirse cómodos y y generar esa confianza en la que las personas sean capaces de transmitirnos la información que necesitamos recibir, ¿no? Como decía, no sé si habéis tenido la sensación muchas veces de contestar encuestas en esas encuestas donde ves que no se van a tener en cuenta lo que vayas a contestar. Entonces los interesados no nos van a dar información fidedigna, no nos van a contestar la información que necesitamos, sino aquello que realmente nosotros queremos oír, con lo cual no va a ser una información muy útil para nosotros. Vale, de acuerdo en función de las distintas necesidades de los interesados, pues vamos a tener que plantear una estrategia de comunicación diferente, ¿no? Utilizaba aquí el modelo de preeminencia. El modelo de preeminencia que entiendo que la mayoría lo habréis utilizado o lo conoce, viene recogido también en el PMBOK. Y al final en este modelo es interesante porque nos sirve para diferenciar o para planificar distintas estrategias de comunicación con los 7 o los 8 incluso posibles grupos de interesados, ¿no? Y lo que sí que me parecía ideas clave para utilizar correctamente este modelo de prominencia sería que tres ideas fundamentales es que, por un lado, que estos grupos o la posición que tienen los interesados dentro de estos grupos puede variar con el tiempo. En principio, esto es algo que hacemos al principio del proyecto, durante la planificación, y podemos pensar que esto es algo estático y nada más lejos de la realidad. En realidad, el poder o la legitimidad, incluso la urgencia, puede ir variando, de los distintos interesados puede ir variando con el tiempo. Entonces tenemos que ver esto como algo más bien dinámico. También tenemos que tener en cuenta que esta percepción es algo subjetivo nuestro y a la vez también es subjetivo de los interesados. Es decir, que alguien que por ejemplo, puede tener mucho poder en la organización, como puede ser la dirección general de la organización, puede tener ese poder, pero puede no ejercerlo sobre el proyecto. Es decir, que al final eso es una posición subjetiva y una posición temporal, en este caso del interesado, que sería el director general. Es decir, que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de situar a los interesados, a las distintas personas con nombres y apellidos dentro de cada uno de estos grupos. Y tenemos que tener claro también que se pueden establecer alianzas entre distintos interesados. Por ejemplo, un interesado que tenga legitimidad y a la vez tenga una urgencia, pero no tiene el poder para hacernos llegar esa urgencia, para influir de una manera poderosa, ¿no? Para influir de una manera crítica en el proyecto, puede buscar el apoyo de la dirección general, de alguien que sí que tenga ese poder dentro de la organización para hacer valer sus expectativas. Con lo cual, tenemos que tener claro también este punto a la hora de calibrar o de manejar los distintos discursos, ¿no? Adaptar el discurso a los distintos interesados. El cuarto principio sería tratar a todos los interesados de una manera justa, ¿vale? Aquí lo que queremos es involucrar de alguna manera a los interesados, ¿vale? Y Clarkson comenta, dice, que los directores de proyectos y los gerentes necesitan reconocer la interdependencia que se da entre los incentivos, entre las expectativas
que genera el proyecto y el esfuerzo que les genera a los distintos interesados. Esto quiere decir que tenemos que ser capaces de equilibrar los beneficios o las expectativas que van a recibir los distintos interesados con la carga de trabajo o los riesgos que son capaces de asumir, ¿no? Y eso tenemos que transmitirlo también a los distintos interesados para involucrarnos de alguna manera, crear ese engagement, que seamos capaces de transformar interesados que de alguna manera son neutrales o desconocen en nuestro proyecto, en esa matriz de involucramiento, trasladarlos a la derecha, ¿no? En ese estado deseado, en ese estado ideal de convertirlos en partidarios o ser líderes incluso del proyecto. Para eso lo que tenemos que tener claro es, bueno, cuáles son los beneficios que van a obtener cada uno de esos interesados y a la vez cuáles son los riesgos, ¿no? Cuáles son los riesgos que van a asumir. ¿Vale? En esa gestión de beneficios y riesgos, a veces podemos caer en el riesgo, ¿no?, de gestionar especialmente los riesgos de aquellos interesados que caen involuntariamente en el proyecto, para gestionar así que no se produzcan esos riesgos, para manejar esos riesgos que afectan a los interesados y ese esfuerzo extra en manejar los riesgos nos puede dejar sin recursos para manejar las recompensas esperadas por otros interesados clave, ¿no? Para entender esto debemos entender o debemos diferenciar entre los interesados voluntarios y los involuntarios. Esto es evidente. Aquellos interesados voluntarios son aquellos que voluntariamente se suben al carro de nuestro proyecto, con lo cual es más claro que al final estos voluntarios, estos interesados, estos stakeholders van a tener una posición, un involucramiento positivo, ¿no? Van a ser partidarios normalmente del proyecto, si no, no serían voluntariamente parte interesada del proyecto. Sin embargo, hay otros interesados involuntarios que el proyecto les va a afectar sí o sí, ¿no?, de alguna manera, involuntariamente al proyecto. Y ahí es donde más importante está la gestión de lo que comentaba antes, de los riesgos que les puede afectar a estos interesados involuntarios. Tenemos que ser capaces también de manejar tanto las expectativas positivas como los riesgos que van a tener que asumir estos interesados, principalmente los involuntarios, ¿no?, que no pueden elegir bajarse del carro del proyecto y por contra sí que pueden afectar negativamente al éxito del proyecto, con lo cual tenemos que ser capaces de manejar eso convenientemente. El quinto principio sería establecer alianzas, ¿no? Establecer distintas estrategias para involucrar a estos interesados. Ya lo habíamos visto antes en cuanto a la comunicación, en cuanto al poder o el interés o el involucramiento que pueden tener en el proyecto. Lo que queremos al final, de alguna manera, es gestionar las expectativas, influir y persuadir, como dice aquí en este tweet el Project Management Institute, en los distintos interesados. Y si teníamos esta matriz en el proyecto de la obra que comentábamos antes, donde estaban con un poder y un mayor interés los voluntarios que iban a participar en las obras, o los propios gestores o los sponsors el sponsor del proyecto, dependiendo de esta matriz también de poder e interés, debemos ser capaces también de compartir esta visión de ganar-ganar, ¿no? Establecer estrategias de involucramiento de win-win, en el que aquellos interesados clave debemos focalizarnos, debemos enfocarnos en aquellos interesados clave con el poder suficiente como para hacer avanzar el proyecto y generar una estrategia de ganar-ganar para sacar el proyecto adelante. En función del poder o del interés, sobre todo del poder que van a tener los distintos interesados, plantearemos unas estrategias u otras, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que
de los recursos que tenemos para gestionar los interesados, de los recursos que tenemos para comunicarnos y enfocarnos en aquellas estrategias que van a posibilitarnos avanzar en el proyecto. Principalmente enfocarnos, como decía, en los players principales, ¿no? en los interesados principales. En este proyecto, una de las estrategias de las que dependíamos era de involucrar a los vecinos del pueblo y a todos aquellos donantes para financiar el proyecto. Entonces, pues bueno, pues una de las estrategias que planteamos durante el proyecto fue una campaña local, publicitaria a nivel local, incluso entre los vecinos, para generar o para captar donantes y para captar el involucramiento, incluso la mano de obra y el apoyo de mano de obra a todas estas personas que aparecen aquí. Pues algunos son personal de la empresa constructora que se le encargó el proyecto, la construcción del proyecto, pero la mayoría, si no la mayoría de las personas son vecinos del pueblo. Gestionar que los vecinos de un pueblo que no tienen la preparación y desde luego no tienen la obligación de estar trabajando de una forma altruista en un proyecto como este, pues era uno de los objetivos y era una de las estrategias de las que dependía el éxito del proyecto, ¿verdad? Otra herramienta interesante que nos puede ayudar a manejar las distintas expectativas entre los involucrados es un network analysis, ¿no? O un análisis de red entre los distintos interesados. Y así podemos estudiar las relaciones que se dan entre unos interesados y otros y ver qué interesados son clave, qué interesados influyen sobre el resto de stakeholders y así pues manejar o diseñar estrategias de involucramiento que sean efectivas. ¿Verdad? El sexto principio lo habíamos avanzado antes con el tema de la comunicación, era comunicar también los riesgos, ¿no? Aquí en este tuit de PMI del capítulo de Venezuela, el capítulo amigo y hermano de Venezuela, pues comenta que debemos tener en cuenta en dos direcciones. Tener en cuenta, por un lado, a los interesados para la identificación de los riesgos y, por otra parte, tener en cuenta ser capaces de comunicar los riesgos que impactan a cada interesado, ¿no? Que los interesados generemos esa confianza porque seamos capaces de comunicar no tanto solamente los beneficios o las expectativas beneficiosas, ¿no? Que van a recibir cada interesado, sino también los riesgos que tienen que asumir o los riesgos que pueden asumir. Esto es una herramienta también que nos puede ayudar a generar confianza, ¿no? A transmitir esa confianza que de alguna manera permita a los interesados involucrarse de una forma más fuerte con el proyecto. ¿De acuerdo? En este proyecto, pues el tema de los riesgos, además, era clave, primero porque el personal contábamos con personal que no era personal cualificado, que iba a trabajar en una obra de construcción y eso es algo realmente arriesgado. Y además era una obra que, como os he comentado antes, está en el Camino de Santiago y está continuamente, no podemos cerrar el templo al culto ni podemos cerrar el templo a la visita de los peregrinos. Y durante todos los días llegan por allí un número bastante grande de peregrinos que entran en el templo y entran en una iglesia, en un templo, en obras, con lo cual el tema de los riesgos era algo crítico, ¿no? para este proyecto. Equilibrar los intereses sería el último y creo que el que resume la idea principal que comentaba al principio, ¿no? que resumía Marx Clarkson, que era equilibrar los intereses. Esto lo podemos ver a dos niveles. Equilibrar los intereses
entre las distintas partes interesadas, como comento aquí en este tuit, o incluso yo iría más allá, deberíamos ser capaces de ver nuestro propio papel como interesado dentro del proyecto. Nosotros como directores de proyectos y nuestro equipo de proyecto, incluso nuestra organización es una parte interesada principal, no crítica dentro del proyecto, y debemos ser capaces de equilibrar nuestros propios intereses, los intereses de nuestra organización con los intereses de los distintos interesados. Decía antes que la teoría la tenemos todos muy clara, pero es complicado llevarlo a la práctica. Es complicado, cuando hablamos de gestión de interesados, es complicado. Siempre nos preguntan, ¿no? En clase dice, bueno, pero ¿qué debemos hacer con todos los requisitos o todas las expectativas de todos los interesados? Evidentemente habrá expectativas y habrá requisitos al hacer la gestión del alcance que unos interesados serán contrapuestos a los intereses o los requisitos que planteen otros interesados. Ahí tenemos que hacer una labor y tenemos que ser críticos y tenemos que ser, antes en el principio número 4 comentaba, tratar a todos los interesados con justicia. O sea, debemos ser capaces de manejar las expectativas, los riesgos y qué expectativas somos capaces de hacer cumplir y transmitírselo así a todos los interesados, ¿no? Crear confianza y ser capaces de transmitir esa confianza que genere engagement, ¿no? E involucramiento. Esto tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, con la ética en los negocios y aquí traía también en la bibliografía la teoría de Gottpaster sobre la aproximación, sobre la paradoja de los interesados y la aproximación sintética de los interesados. Lo podéis ver mejor en inglés como Stakeholder Synthesis Approach, el que trata de equilibrar dos aproximaciones en las que podemos incurrir. Una aproximación meramente estratégica, en la que en el proyecto nos centramos únicamente en el beneficio, en el interés de la organización que realiza el proyecto, contra una aproximación o una aproximación al proyecto multifiduciaria, ¿no? Donde lo que hacemos es centrarnos principalmente en los intereses de interesados ajenos, incluso los intereses de la sociedad, ¿no? Externos, por así decirlo, a la organización. Ni una aproximación ni otra. Lo que plantea Gottpaster es una aproximación sintética, donde aúna los intereses o equilibra los intereses de la organización con los intereses del resto de los interesados. Esto en la práctica creo que este punto número 7, ¿no? Este principio séptimo es lo que en la práctica plantea mayor complicación, ¿no? de llegar de gestionar. Y esta era la teoría o la diapositiva con la teoría que manejábamos al principio, ¿no? Que la gestión de interesados o el stakeholder management basaba el éxito del proyecto en conseguir y gestionar las expectativas de los interesados. Viendo al final con la experiencia que tenemos en los proyectos o viendo al final lo que podemos sacar en conclusión de estos 7 principios que planteaba Carl Stone, es que esta definición de stakeholder management no se ajusta tanto a la práctica, ¿no? Porque no somos capaces de gestionar tanto las expectativas de los interesados. No nos vamos a meter en la cabeza de los interesados para cambiar las expectativas que tienen. Realmente lo que tenemos que ser capaces es de manejar las estrategias para fomentar el involucramiento de los interesados en la creación de valor. Y esto sí que creo que es una manera mucho más práctica y mucho más social, ¿no? Como plantea Clarkson, de gestionar a los interesados. No tanto en hacer
stakeholder management, sino en hacer managing for stakeholders, ¿no? En gestionar los proyectos con y para los distintos stakeholders. Por terminar con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo que os traía antes, que era como os decía, un ejemplo muy popular, ¿no? Al final pero muy popular, pero donde pusimos en práctica este approach, ¿no? Esta aproximación al proyecto. No queríamos tanto gestionar las expectativas, sino gestionar el involucramiento y gestionar el proyecto con los stakeholders, ¿no? Y aquí pongo en memoria y por reconocimiento al párroco del proyecto aquí a la derecha, sirviéndonos de comer en la celebración del final del proyecto con todas las personas que participaron de alguna manera en el proyecto. Voluntarios, donantes que donaron dinero, voluntarios que participaron con las obras, el propio constructor y el propio párroco que de alguna manera con nuestra ayuda, entiendo, pero que fue el verdadero líder de este proyecto, ¿no? Gestionando el involucramiento de todo el pueblo para el éxito del proyecto. Y creo que esta es la lección, ¿no? La lección aprendida o la idea principal con la que quería cerrar esta charla, ¿no? Que no gestionamos tanto expectativas como gestionar el engagement, ¿no? El involucramiento de las personas, que tenemos que ser capaces de generar la confianza para generar este involucramiento. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante. En la documentación está la bibliografía donde podéis encontrar documentación mucho más extensa y mucho más elaborada si os ha interesado cualquiera de estos puntos y cualquiera de los libros que os he ido comentando durante la documentación, durante la charla. Y si tenéis alguna pregunta, me comunican que tenemos escasos 5 minutos, pero si alguno tiene alguna pregunta, pues la podéis compartir por el chat y la puedo resumir. Os dejo ahí mis datos de todas formas en las redes sociales y mi correo personal, mi correo electrónico y cualquier cosa también me la podéis comentar a través de estos canales. Buenas tardes, Carlos. Interesante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Comenta Mónica Cospedal, la coordinadora de la académica. Bueno, pues entiendo que si no hay ninguna pregunta, pues bueno, pues Paula Castrillo, sí, pregunta sobre el brainstorming. No, bueno, el brainstorming sí que aparece como una de las herramientas típicas, ¿no? Tampoco es una cosa. El brainstorming sería la lluvia de ideas, ¿no? Y es un brainstorming que se hace normalmente con entenderlo junto con el juicio de expertos o las reuniones, ¿no? Reuniones con juicio de expertos, pues un brainstorming se suele hacer con expertos en la materia que son capaces de, estudiando la documentación de proyectos anteriores o la documentación del proyecto, que son capaces de ir elaborando ideas, ¿no? El brainstorming se llama lluvia de ideas porque al final esto se hace de una forma libre y para generar ideas de una forma rápida, y a medida que alguien tiene una idea, pues eso enlaza con las ideas que se le puede ocurrir a otro compañero o a otro experto que participe de la reunión. Sobre brainstorming encontraréis mucha documentación en internet, no es algo complicado, ¿no? Entenderlo como lluvia de ideas o incluso también relacionado con el juicio de expertos o con reuniones con expertos, ¿vale? Vale, pues muchas gracias a todos de nuevo y buenas tardes o buenos mediodías ya para los que estáis escuchando desde América.